El título de la novela se llama Aura, su autor es Carlos Fuentes. La editorial se llama Editorial Era, también conocida como Ediciones Era. Es una empresa editorial mexicana que fue fundada en 1960. La edición que me tocó leer a mí fue la primera edición, que fue de 1962. Su número de páginas son 50 y su género literario es realismo mágico. La novela nos cuenta la historia de Felipe Montero, un joven historiador que un día está leyendo el periódico y ve un anuncio donde se solicita a una persona, a un hombre con las facultades que él tiene, que es que le sepa esto de la historia y que hable francés. Felipe Montero ignora el anuncio porque piensa que el trabajo ya fue solicitado, así que lo ignora. Al día siguiente, al leer el periódico, ve el mismo anuncio, pero este tiene una mejor paga. Antes era de 3,000 pesos, ahora es de 4,000 pesos. Entonces él decide ir a la dirección del anuncio y se encuentra con una casa vieja que parece muy antigua. Al entrar a la casa se da cuenta que todo está a oscuras, las habitaciones, la cocina, todo está a oscuras. Y ahí conoce a Consuelo Llorente, que es una anciana, una viejita, que es quien solicitó su trabajo porque lo necesita para organizar las memorias de su esposo muerto, el general Llorente. Que es francés, por eso Felipe Montero habla francés, lo ocupa él para organizar sus memorias. Felipe Montero le parece bastante extraño todo, la casa, la anciana, así que duda del trabajo, pero al conocer a la sobrina de Consuelo Llorente, Aura, se llama la chica, muy hermosa, muy guapa, de ojos verdes, con un vestido verde, Felipe Montero decide quedarse en esa casa y decide quedarse con el trabajo. Para no hacer el cuento largo, Felipe Montero empieza a notar cosas muy extrañas desde la primera noche que se queda ahí, como gatos quemándose, que están maullando, un montón de ratones, un Cristo negro. Una vez se encuentra a Consuelo Llorente rezándole a este Cristo negro que está como balbuceando cosas, pero parece que son como cosas demoníacas, así. Y lo más extraño que le parece a Felipe Montero es cómo Aura imita o están muy sincronizados los movimientos de Aura con los de su tía Consuelo. Los movimientos que hace Consuelo los hace Aura y viceversa. Para no alargar mucho este resumen, pues nota cómo Aura de un día para otro empieza a envejecer, de su belleza, su juventud empieza a ser más una mujer madura. Entonces el final no lo quiero contar porque el final es muy bueno, así que si no lo ha leído, pues léalo, está muy interesante, pero pues trata sobre eso. El que va leyendo se va dando cuenta cómo Consuelo al parecer le roba la juventud a Aura, pero pues es un giro de tuerca muy interesante. Al ser un libro muy corto, de tan solo 50 páginas, yo diría que es un libro muy bien estructurado, no tiene diálogos innecesarios que simplemente están ahí para alargar el libro, para alargar la trama. Por lo tanto, diría yo que no tiene relleno, entonces el libro va a lo que va. Me parece muy bueno eso del libro. Un análisis psicográfico de los personajes podría decir que Felipe es una persona muy responsable de su trabajo. Vemos que es una persona muy responsable de su trabajo. Hay una escena en la que está platicando con Aura, en donde ella le dice que sí, que ya se pueden ir, porque Felipe le ofrece escapar de esa casa, llevársela. Ella le dice que puede ser ese mismo día, le dice Aura, pero él le dice que no, porque a él se le solicitó para un trabajo y él quiere terminar el trabajo antes de llevársela. Entonces pienso que es una persona bastante responsable. Consuelo Llorente, pues vemos que es una mujer débil, una mujer moribunda, pero a pesar de eso es una mujer con mucho peso en esa casa, muy controladora y con mucho poder. Aura, yo la calificaría como la damisela en apuros, la damisela en peligro, a pesar de que es callada, muy silenciosa, casi no habla. Felipe se da cuenta de ello. Él piensa que Aura necesita ayuda, que ella lo está pidiendo a gritos. Los diálogos están muy bien estructurados, están muy bien escritos, no hay tantas palabras difíciles de entender. Por ejemplo, por lo menos yo, que no leo casi libros, me pareció entender todo lo que estaba escrito, excepto las palabras en francés.
pero eso me ayudó mucho para leer muy a gusto el libro. Algo muy interesante del libro es que está narrado en segunda persona. Eso es muy bueno y creo que eso ayuda al lector a que se sienta como el personaje principal del libro, y eso ayuda a que te adentres más a él y a que te sientas parte de él. Entonces eso está muy 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 interesante. La novela de Aura pertenece al género, bueno, la corriente literaria realismo fantástico, lo que yo diría que le da una veracidad de un 50%, porque, bueno, en mi opinión personal, dudo mucho que muchas cosas que le haya pasado a Felipe pues sucedan en la vida real, pero pues bueno, eso queda en la opinión de cada quien. El libro me pareció muy bueno. Yo la verdad, como lo mencioné antes, no leo mucho, así que este libro, a ser cortito, me pareció bastante bueno, interesante. En ningún momento me dio miedo el libro, pero sí me mantuvo pegado a él. Quería seguir leyendo, está bastante interesante. El final, yo ya lo veía venir desde la mitad del libro, desde que se menciona que Aura hace los mismos movimientos que Consuelo, que su tía. Entonces yo ya me daba una idea más o menos de cómo iba a acabar el libro. Me lo imaginaba de otra manera, pero era similar. Así que por ese lado creo que el final no me sorprendió bastante, pero habrá quien sí le impacte mucho el final. Hablando del final, me dejó de ver un poco. A mí me hubiera gustado que Felipe reaccionara al tener a Consuelo con él en la cama en esa noche de pasión. Me hubiera gustado ver la reacción de Felipe al darse cuenta de ello, que en el libro sí lo menciona, que se da cuenta, pero no menciona su reacción, no menciona qué pasa después de eso. Yo hubiera querido saber si Felipe se va de la casa, se va asustado, se va, ya no regresa, o bien se queda atrapado ahí, en esa casa. Entonces, por ese lado, creo que al final me quedó de ver. Un personaje que no mencioné hace rato fue el conejo, mejor dicho coneja, que yo pensé que tendría algo más importante en la novela, pero de un cierto punto ya no se le menciona, y yo pensé que era algo más interesante el conejo en la novela. A mí me gusta pensar que es el mozo, el ayudante de Consuelo, que va por las cosas de Felipe Montero. O sea, el conejo o la coneja se transforma a lo mejor en un ser humano y es quien va por las cosas de Felipe Montero. No sé, o sea, me pongo a pensar en eso y me gusta pensar en eso. El libro sí lo recomiendo, como lo mencioné, es muy bueno, y para las personas como yo que casi no leen y se quieren adentrar al mundo de la lectura, al ser un libro cortito y muy muy interesante, creo que está bastante bien, así que sí, lo recomiendo bastante.